Sí, una de las cosas que actualmente estamos padeciendo como individuos y también como sociedad es la poca información, administración que tenemos acerca de nuestro propio tiempo. Mi nombre es Manuel Camacho. Miren, la necesidad de hacer este video es para hacer un poquito de conciencia sobre lo que nosotros ofrecemos y a veces damos siempre a los demás. Estamos viviendo en un mundo altamente competitivo, muy globalizado, donde existen unas pocas o muchas fronteras económicas. La geopolítica ahorita está dominando en muchos aspectos de nuestra vida y hemos dejado, yo creo que muy desolada y hemos abandonado, por decirlo así, lo que es la salud mental. He estado viendo algunos documentales muy importantes acerca de cómo es que muchas personas no podemos tolerar el silencio, y me incluyo también. Desde que llegas a tu casa, pones la música, pones el internet, pones todo, y te vuelves una persona que está 24 horas online. Pero a veces no nos damos cuenta que el estar disponible las 24 horas del día conlleva a un desgaste o un rompimiento de la construcción que llevamos por dentro. Entonces, este video es como, bueno, los pocos que hago es como para reflexionar respecto a lo que se llama actualmente que es la cronopatía, de cronos, tiempo, patos, enfermedad. ¿Qué significa esto? Que no podemos parar, que estamos trabajando, que estamos atendiendo a los niños, que atendemos cuestiones del mundo exterior y aparte de salir del trabajo te vas nuevamente al gimnasio, en fin, nunca descansas. No hay este encuentro contigo mismo y el problema de no tener este encuentro contigo mismo son las múltiples enfermedades que acarrean y créanme que incluso a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hasta nos programamos. Es decir, yo veo a pacientes, madres, amigos que me dicen, ¿sabes qué, Manuel? Yo no me puedo enfermar. Y literal, no te enfermas, pero llega el fin de semana y es cuando caes completamente derrotado y abatido. Entonces, creo yo que la enfermedad física es el resultado del cúmulo de todas las emociones que no pudiste excretar, hablar, decir o expresar. Hay que ser muy observador de nuestro cuerpo. Yo creo que nuestro cuerpo es muy sabio. Yo creo que nuestro cuerpo nos dice cuándo tienes que detener. Conozco incluso, tengo un amigo que económicamente le va muy bien, tiene mucho trabajo, pero no disfruta su dinero. Entonces, ¿cuántos de ustedes trabajan, andan con el amigo que a veces ni bien te cae, con el jefe insoportable, con la pareja insoportable, aguantando como si fuera una consigna que diga que tienes que aguantar? Yo no sé dónde aprendimos esto de que tenemos que aguantar el displacer o que tenemos que aguantar cuando ya no estamos cómodos en una situación. Pero volviendo a esta parte del tiempo, me gustaría darles algunas recomendaciones que en lo personal a mí me ha funcionado. Como ustedes saben, soy psicólogo, atiendo, veo múltiples problemas todos los días. Y lo hago, obviamente, cuando refiero a problemas, lo hago como parte de mi trabajo, como algo que yo agradezco a las personas que están conmigo. Pero a mí me pasó algo muy curioso en este debeísmo social y ético, en el pensar, en el sentir que tenía que rescatar a todo mundo, y me volví en ese héroe rescatador. En algunas mujeres, estas heroínas rescatadoras que cuando rescatas a alguien que ni siquiera te lo pide, te deja o te abandona. ¿Qué llevó a esto? Aparte de estar 24 horas al día, estar disponible, eso de que te manden el mensajito a las 2, 3 de la mañana, la llamada y estás respondiendo, fuera de lo profesional o dentro de lo profesional, lo único que te lleva es a un desgaste interno, mental y emocional, incluso espiritual. Entonces hay que saber detenernos, hay que saber disfrutar. Sé que no estamos en un momento donde hay muchas alegrías yo creo que, como mencioné, es un poco caótico el mundo en el cual estamos, pero yo creo que tenemos que quitarnos esta mirada de túnel y poder ver más allá, y siempre, siempre, siempre yo creo que es sí agarrarnos de la parte positiva. ¿Y qué es ser positivo? Obviamente, pues poner límites, por decir esto sí lo puedo hacer y esto no.
Y volviendo nuevamente ya para finalizar esta parte del tiempo, la cronopatía, a mí los pocos estudios que he hecho de manera informal, me he dado cuenta que la gente, o la mayoría de la gente, nos pasamos en la vida inflamados, ¿sí? La depresión es la única enfermedad mental que produce inflamación sin infección. Y aunado a ello, algo que también es muy importante reconocer, que he detectado en muchos pacientes, es sobre el exceso de cortisol que está en nuestro cuerpo. ¿Y qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que lo produce una glándula suprarrenal, que nos sirve en un principio para activarnos o para preservar a la especie, si lo vemos desde un punto de vista muy primitivo, pero el objetivo del cortisol en su dinámica interna de función química es desinflamar, pero cuando está en el cuerpo en exceso, lo que hace es que nos inflamemos. Y puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el tiempo? Pues sí, nos levantamos en cierto momento, andamos apurados, andamos deprisa a las 24 horas del día, a 1000 por hora, y esto conlleva pues todo lo referente a lo que es inflamación del estómago, bueno, problemas gastrointestinales, respiratorias, neuronales, incluso hasta sexuales. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo a prisa. Tenemos que estar en una hora en determinado tiempo, tenemos que meternos a las clases en un determinado tiempo y tenemos que hacer todo en un tiempo. O sea, nada más estamos viendo el reloj y no nos detenemos a descansar ni siquiera a veces ni 5 minutos porque decimos, típico, no tengo tiempo. Y lo que conlleva el no tener tiempo es lamentable porque es darnos cuenta incluso que no tenemos tiempo ni siquiera para nosotros mismos. ¿Qué les recomiendo? Cuestiones muy básicas o muy de la bonanza popular. Primero, identifica cuáles son tus factores de estrés, es decir, voltea a tu alrededor, ve, y no solamente me refiero a una cuestión situacional, sino me refiero a una cuestión incluso interpersonal o extrapersonal. ¿Quién está a tu lado? Estas amistades que dicen que son tus amigos, que ya ni siquiera te caen bien, no sabes ni por qué los aguantas, pero tú ya andas lamentándote, diciéndote, ¿por qué aguanto? O ya no tenemos nada en común. Hay que aprender a decir, pues ya di lo que tuve que dar en esta relación, ¿sí? Tu esposo, tu esposa, tu pareja, que es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero también es darnos cuenta que las cosas tienen un inicio y tienen un final. Entonces, de identificar a este jefe que es muy persecutorio, que es muy narcisista, que es muy queda bien, que te extorsiona, bueno, en todos los aspectos. Identificar tus factores de estrés. Número 2, hacer ejercicio. La importancia del ejercicio es muy popular, pero ¿qué significa hacer ejercicio? Significa que si yo ya les hablé acerca de lo que es el cortisol en la sangre y lo que produce a nivel de nuestro cuerpo y que tiende a inflamar todo, y lo digo literal, se te inflama todo en el cuerpo, andamos como zombies inflamados de todo. Entonces, lo que hace el ejercicio es que si tú haces una hora de ejercicio, tú excretas el cortisol en la orina y en el sudor en una hora y ya no queda en tu torrente sanguíneo ni en tu cuerpo, por decirlo de manera general, este cortisol tan tóxico a niveles ilegales. Siguiente recomendación que yo doy y que me ha funcionado es tener ese contacto con lo espiritual. Es muy importante tener una conexión con Dios, con el universo, con la naturaleza, con todo lo que tú llevas. Pero el problema que tenemos es que todo lo queremos hacer acompañados. No. Te invito a que lo hagas de manera personal, de manera individual, que si tú te estás fregando, o sea, no es posible que no te puedas pagar un fin de semana en un hotel económico, caro, como sea, o irte a un lugar y puedas tener ese encuentro contigo mismo. Por último, lo que yo aconsejo siempre, obviamente, con una prescripción médica, hablarlo con tu médico, el uso del omega 3. El uso del omega 3, este ácido graso o esta sustancia también química que la consumimos en ciertos alimentos, se ha comprobado por la neurociencia, por la psiquiatría, por los estudios modernos e incluso estudios longitudinales, que es un potente antiinflamatorio.
Muchos psiquiatras actualmente están combinando los medicamentos para la ansiedad, ansiolíticos y antidepresivos también, con la combinación del del omega 3. Entonces, el omega 3 es un potente desinflamador, desinflama, ayuda a restaurar ciertas partes internas de nuestro cuerpo y obviamente lo recomiendo, pero obviamente siempre con la prescripción de un médico, consultándolo con alguien que sí es experto en medicina, sabe de anatomía, y yo creo que si él nos valida esta parte, yo creo que puede ser un buen aliado. Y por último, creo que en lo personal es valorar lo que tienes. Somos seres que no agradecemos, siempre agradecemos cuando no tenemos las cosas o cuando no tenemos las personas. Cuando tú eres un ser agradecido de que a pesar de que te pasa todo, tienes ciertos problemas, pero bueno, tienes un techo, tienes comida, tienes familia, tienes gente que te apoya. El poder yo lo llamo el arte del agradecimiento, es algo que se tiene que fomentar. Entonces, reflexionemos, analicemos, chequemos. Y hay que soltar, porque a veces mucha gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer? En la vida no es que tengas tantas cosas que hacer, sino que hay que aprender a soltar cosas, a soltar personas, a soltar situaciones. A veces la vida toma las decisiones por ti y es cuando te das cuenta de lo sobreviviente que eres. Yo siempre he dicho que hay que tenerle más miedo a una persona que sobrevivió, a lo que sea. Un sobreviviente sabe cómo salir de la situación y es más fuerte. Entonces, hay que ser sobreviviente de las cosas malas que nos pasan, convertirlas en abono, que yo menciono, en una sustancia orgánica que ayuda al crecimiento y a detenernos, tener este encuentro contigo mismo, con quien tú quieras, con la naturaleza, con Dios, con el rezo, con la meditación, con lo que te haga sentir bien. Consiéntete, tú eres el consentido. Si tú no eres el consentido, pues ¿quién no es? Entonces, hay que amarnos, hay que querernos. Muchas gracias.